Natán tenía un principio cuando era infiel: sus amantes debían comportarse con absoluta discreción. Cualquiera que se atreviera a acercarse a su esposa, al día siguiente sería resuelta, sin excepción. Y aún así, esas amantes seguían insistiendo una y otra vez, todo porque yo, como la esposa legítima de su familia, era demasiado débil y fácil de intimidar. En aquel entonces, para poder casarme con Natán, firmé un acuerdo prenupcial: si nos divorciábamos, yo me iría sin nada. Después, para poder tener un hijo, acepté enviarlo a la casa ancestral. Solo podía verlo una vez al mes. No tenía poder, ni influencia, ni familia, ni amigos. Aparte de cuidados estéticos y arreglos florales, no sabía hacer nada más, hasta que otra de las amantes de Natán vino a presumirme: Natán es demasiado malo. Me hizo arrodillarme toda la noche. Hasta ahora mis rodillas siguen hinchadas. Sonreí y dejé las tijeras, guiándola para que fuera a recoger algo, pero cuando estaba completamente desprevenida, la empujé dentro. Ya que te has esforzado tanto, descansa un par de días. Durante estos 2 días, mejor no veas a nadie. Capítulo 1. Cuando Natán era pequeño, siguió a un gran maestro para aprender caligrafía y reconoció a un hermano mayor de discípulo. En el momento más difícil de su vida, ese hermano mayor lo ayudó muchísimo. Por eso, cuando él falleció, Natán fue el primero en llegar. Una semana después, volvió trayendo a una huérfana. Era la hija de su hermano mayor, y lo llamaba tío pequeño. Natán cuidó de la chica durante 2 años. Cuando ella cumplió 18, bebió alcohol y de repente se le confesó: tío pequeño, me gustas. Natán, con el rostro sombrío, le presionó la cabeza bajo el agua. ¿Ya estás lúcida?, preguntó. Luego me dijo: si hubiera sabido que albergaba ese tipo de sentimientos hacia mí, jamás la habría adoptado. Yo sonreí y asentí: claro que confío en ti. Aún así, temiendo que yo pensara demasiado, al día siguiente envió a la chica al extranjero, y prometió que no permitiría que regresara. Todo el mundo decía que Natán era despiadado, pero no sabían que, justo después de enviarla fuera del país, llamó a un amigo en el extranjero: cuida bien de ella, no dejes que sufra ni se lastime. Dile que sea obediente. Cuando tenga tiempo, iré a verla. Su amigo no lo entendía. Si no puedes desprenderte de ella, ¿por qué enviarla lejos? Natán fumaba, con la voz ronca. No me atrevo a apostar. Tengo miedo de que Clara, si enloquece, pueda hacerle daño. El amigo no lo creyó. ¿Cómo va a ser posible? Al final, lo que no puedes dejar es a Clara. Después de tantos años juntos, Natán curvó los labios en una sonrisa irónica y no dijo nada más. A los ojos de todos, Clara era la persona más dócil y obediente que existía, pero solo Natán sabía cuán aterradora podía llegar a ser. Capítulo 2. Por eso, envió al extranjero a la chica que más valoraba, y al mismo tiempo, para desviar mi atención, empezó a ser infiel. Durante estos 2 años, voló innumerables veces al extranjero para verla. La fue consintiendo cada vez más, y al mismo tiempo, la volvió cada vez más atrevida, hasta el punto de empezar a provocarme. Hoy es mi cumpleaños. Ella me envió un mensaje: tía pequeña, feliz cumpleaños, pero me siento mal, incómoda. Quiero que el tío pequeño venga a acompañarme. Adivina, ¿te elegirá a ti o me elegirá a mí? Hoy es mi cumpleaños. Natán dijo que tenía que salir del país. Cuando termine con el trabajo, te acompañaré bien. Dime qué regalo quieres. Te lo traeré a la vuelta. Natán acababa de contratar a una nueva asistente. Tenía un carácter impetuoso, llamativo y seductor, con tacones altos. Ni siquiera llamó a la puerta. Introdujo el código y entró directamente. Su mirada pasó por mí, con desprecio y una indiferencia arrogante. Buenos días, señora. Vengo a ayudar a Natán a preparar el equipaje. Sin esperar respuesta, siguió caminando hacia adentro, pero al pasar a mi lado, giró los ojos y se detuvo de repente. Señora, ¿podría ayudarme a subir un momento? Coge el tercer y el quinto conjunto del armario central, y la ropa interior. La nueva que compré está en el segundo cajón. La señora debería poder encontrarla. No, sonrió levemente. Se inclinó y se frotó las rodillas. No quería molestar a la señora, pero el presidente Natán es demasiado malo. Me hizo arrodillarme toda la noche. Hasta ahora mis rodillas siguen hinchadas. Escuché en silencio, con una rosa de vivos colores en la mano. Las tijeras afiladas cortaron el tallo por la mitad. Demasiados cortes. Fea, sin ninguna belleza. Suspiré con lástima y tiré la flor a la basura. Dejé las tijeras, y le sonreí, dócil y frágil. Natán dijo que hay otro contrato que debe llevar. No sé cuál es.
¿Podrías venir conmigo a buscarlo? Mi reacción hizo que frunciera el ceño. Claramente molesta. Bajé la cabeza. Olvídalo. Seguro que tú tampoco lo sabes. Mejor llamaré a Nathan. ¿Cómo que no lo sé? Todo lo de Nathan lo gestiono yo. Levantó la barbilla. Llévame. De acuerdo. La guié hacia adelante. Giramos una esquina y bajamos al sótano. Nivel -1. ¿Qué es este lugar? ¿Para qué sirve? ¿Cómo va a estar aquí un contrato? Es el cuarto oscuro. Para revelar fotografías. Nathan llevó el contrato aquí hace un par de días. Está sobre aquella mesa. Mira tú misma. La mujer, completamente desprevenida, entró. ¿Dónde está la luz? No había terminado la frase cuando, mirando fríamente su espalda, cerré la puerta de golpe. ¿Qué haces, Clara? ¿Qué vas a hacer? Déjame salir. Mi tono fue plano, mi voz apagada. Ya que te has esforzado tanto, descansa un par de días. Durante estos 2 días, mejor no veas a nadie. La chica aún tenía su mensaje tendido en el cuadro de diálogo. Tomé el móvil y respondí, Nathan no puede ir. No te pases de la raya. No vayas a acabar destrozándote tú sola. Después de responder, la bloqueé y borré el chat. Acto seguido, marqué el número de Nathan. Hola, Clara. He encerrado a tu asistente. En un instante, al otro lado del teléfono cayó un silencio mortal. 5 segundos después, Nathan estalló en un grito desgarrador. ¿Qué le has hecho, Clara? ¿Qué hiciste? Con calma. Jugueteaba con el cuchillo de fruta que tenía en la mano. Tranquilo. Todavía puede gritar. ¿Quieres escucharla? Ah, abajo no hay señal. Cuando baje, ya no la oirás. Así que te lo repito yo. Dijo que no me dejaría salir impune. Dijo que en cuanto lo descubrieras, seguro que me matarías. No sé qué palabra de esa frase fue la que estimuló a Nathan. Volvió a rugir. Una vez más, Clara. Yo solté una risa de puro placer. En realidad, yo también quería preguntarte algo. Nathan, si la mato, ¿vas a llamar a la policía para denunciarme? ¿O vas a ayudarme a enterrar el cadáver? Clara, me equivoqué. La voz de Nathan temblaba, pero forzaba una y otra vez a bajar el tono. Ya voy de regreso. Espérame. No hagas ninguna locura. Clara, todo es culpa mía. No iré a ningún lado. Me quedaré en casa contigo para celebrar tu cumpleaños. Te cocinaré fideos de la longevidad. Todavía no has respondido a mi pregunta. Nathan, respóndeme, ¿vas a ser un denunciante o un cómplice? Mi voz era suave, baja, casi tierna. La respiración de Nathan pasó de agitada a poco estabilizarse. Inspiró hondo y, como si murmurara una confesión, dijo despacio, soy tu cómplice. Capítulo 3. En menos de media hora, Nathan regresó a toda velocidad. Llegó jadeando, sin mirarme siquiera, y fue directo a la habitación oscura. En el instante en que se abrió la puerta, la mujer rompió a llorar y se lanzó hacia Nathan. Nathan se apartó con decisión, dejando que ella cayera al suelo. Nathan, ella, cállate. La mirada de Nathan era feroz, apretaba los dientes. Lo de hoy, te lo tragas y lo entierras en el estómago. Si te atreves a decir una sola palabra, no te voy a perdonar. La mujer no podía creer lo que oía. Nathan, ¿de qué estás hablando? Fue ella quien me encerró sin motivo. No me importa. Voy a llamar a la policía. Voy a denunciarla. Enloquecida, intentó salir corriendo, pero Nathan, con el rostro sombrío, la inmovilizó. Chasqueé la lengua, crucé los brazos y me apoyé contra la pared. ¿Y si mejor la matamos? Yo lo hago. Tú cavas el hoyo. La enterramos en el jardín trasero. Ese árbol anda falto de nutrientes. Casi no crece. Lo dije con total ligereza, como si fuera lo más normal del mundo. Nathan permaneció en silencio. Por fin, la mujer pareció darse cuenta de algo. Empezó a temblar. De su garganta salieron gemidos ahogados, y el terror en sus ojos era imposible de ocultar. Nathan respiró hondo, con la mirada helada. Te daré una suma de dinero para que te vayas. Deberías saber que, aunque llames a la policía por lo de hoy, no tienes ninguna prueba. Nathan acompañó a la mujer hasta la salida. La mujer, que había llegado pavoneándose como un pavo real, se marchó con los pasos vacilantes. Yo, con una sonrisa en el rostro, volví a mi sitio y continué arreglando las flores. Capítulo 4. Nathan regresó muy pronto. Forzó una sonrisa cálida en su cara. ¿Tienes hambre? ¿Qué te apetece comer? ¿Quieres que vaya a buscar a Tony para que salgamos juntos? Hace mucho que nosotros 3 no salimos juntos. Si no quieres salir, voy a comprar y cocino en casa. Iré a la cocina a ver qué ingredientes quedan. Se dio la vuelta para irse. Dije con calma, tu teléfono está sonando. Ha sonado muchas veces. ¿No vas a contestar?
Natán se quedó clavado en su sitio. Es del trabajo. No pasa nada. Hoy solo estoy contigo. Vuelve a sonar. Mejor contesta. No hace falta. El mío también está sonando. Voy a ver. Pero antes de que pudiera coger el móvil, Natán ya se había abalanzado sobre mí y me lo arrebató. Lo miré, inexpresiva. ¿Por qué lo quitas? ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué estás tan nervioso? El rostro de Natán estaba completamente tenso. Todo su cuerpo lo estaba. Ya lo sabes. Coloqué la última flor en el jarrón y lo empujé hasta el centro exacto de la mesa. ¿Saber qué? ¿Qué mandaste a Misty al extranjero cuando en realidad la estabas protegiendo? ¿Que cada vez que viajabas al extranjero era para verla a ella? ¿Que incluso cuando se desnudó para seducirte no la tocaste? ¿Por qué en el fondo no podías hacerlo? Saqué su teléfono del bolsillo. El móvil volvió a sonar. Pulsé para contestar. La voz de la chica, llorando desesperada, se oyó al otro lado. Tío, parece que alguien ha entrado en casa. ¿Qué hago? Tengo mucho miedo. De golpe, la respiración de Natán se cortó. Misty, su voz estaba llena de afecto, de una preocupación y un pánico evidentes, pero no le di oportunidad de decir nada más y colgué directamente. Natán me miró fijamente, como si hubiera tomado una decisión. Se dio la vuelta y se fue. Esta vez, su objetivo era marcharse. Entonces dije, si de verdad le pasa algo, estando tan lejos, no llegarás a tiempo. Mejor te doy una oportunidad. Redacta un acuerdo de divorcio que me deje satisfecha y me divorcio de ti. Capítulo 5. La madre de Natán era una heredera de una familia poderosa. En su día, se fugó de casa por un chico pobre. Más tarde, ese chico pobre la traicionó. Desolada por el desamor, ni siquiera se llevó a Natán consigo y regresó sola a la familia adinerada, hasta que murió por enfermedad. Fue entonces cuando el abuelo materno de Natán lo encontró y se lo llevó con él. Para ese momento, Natán y yo ya teníamos 17 años y llevábamos muchos años dependiendo el uno del otro para sobrevivir. El día que regresó a la familia rica, no llevó nada consigo, solo me llevó a mí, y yo lo abandoné todo, sin dudarlo ni un segundo, y lo acompañé a recorrer miles de kilómetros. Esta es la historia, ampliamente conocida, de Natán y mía, pero todo lo que llega a ser conocido por todos está embellecido, y bajo esa apariencia embellecida, hay paredes llenas de grietas, decadencia y desolación. Cuando la madre de Natán se fugó por primera vez con su padre, seguramente se amaban profundamente, pero ¿cuánto puede durar el amor? ¿Un año? ¿2? Muy pronto. La presión de la realidad desgasta toda belleza. El hombre tiene que mantener a la familia, pero no puede darle a la mujer el apoyo emocional que ella desea. La mujer solo puede buscarlo fuera. En aquel entonces, en esa pequeña ciudad, mi padre era profesor en la única universidad de segundo nivel de la zona. Era amable, romántico y erudito. Él y esa mujer conectaron de inmediato. Primero hubo una sintonía espiritual, después, pasaron al contacto carnal. La primera persona en descubrir que estaban juntos fui yo. Ese año yo tenía 6 años y todavía no entendía muchas cosas. Solo sentía terror y asco, enredados el uno con el otro. Parecían dos monstruos devoradores de personas. Más tarde, mi madre también lo descubrió. Y después, el padre de Natán. Una noche, cuando se suponía que debía estar fuera de la ciudad conduciendo, regresó de repente. Lo sorprendió en pleno acto. Corrió a la cocina y levantó un cuchillo de carnicero. Una cuchillada, 2, 3, 27 puñaladas en la cara, la cabeza y la espalda de mi padre. Murió frente a la puerta de nuestra casa. En la puerta quedaron impresas huellas de manos ensangrentadas, pero ya no tuvo fuerzas para llamar. Murió. El padre de Natán fue condenado a muerte por homicidio intencional. La madre de Natán huyó, lo abandonó a él y lo abandonó todo. Ese año nevó intensamente. Natán, huérfano de padre y madre, se desmayó en medio de la nieve. Mi madre estuvo mucho tiempo de pie frente a la ventana, observándolo. Al final, salió y lo llevó a casa en brazos. Decidió adoptar a Natán. Todos se opusieron. Mis abuelos incluso nos echaron de casa. Jamás permitirían que el hijo de un asesino entrara en su hogar. Mi madre no dijo ni una sola palabra. Nos tomó de la mano a Natán y a mí, y se marchó sin volver la cabeza. De los 6 a los 16 años, 10 años completos, esa mujer nos mantuvo con una bicicleta de 3 ruedas, vendiendo comida callejera, hasta que apareció el abuelo de Natán. Entonces, ella se suicidó saltando desde un edificio. Nadie supo nunca por qué lo hizo. Algunos decían que estaba allanándome el camino, que solo con su muerte la familia va y me llevaría junto con Natán. Otros decían que la vida la había agotado demasiado,
Criar a 2 niños la había aplastado por completo. También había quien decía que nunca logró salir de la sombra de la infidelidad y la muerte de su esposo. Pero, fuera cual fuera la razón, ese año, para Nathan Bay y para mí, fue un año devastador, hecho añicos, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Capítulo 6. Con Nathan dejé todo claro, y entonces, sin más reparos, salió del país a toda prisa. Yo me arreglé y fui a la casa antigua a recoger a Tony. El anciano aceptó que ese día Tony se quedara conmigo. Estaba súper contento. Por teléfono no paraba de hablar, apurándome para que fuera rápido, mientras esperaba afuera a que Tony saliera. Phineas regresó de repente. Hermano mayor, asintió con la cabeza. ¿Esperando a Tony? Sí, puedes entrar a esperar. El abuelo no te pondrá las cosas difíciles. Sonreí y negué con la cabeza. No pasa nada. Hay que saber hasta dónde llegar y cuándo retirarse. No se puede abusar de la confianza. Estos años, quizá porque siempre he sido dócil, quizá porque nunca causo problemas, la actitud de la casa antigua hacia mí se ha ido suavizando poco a poco, sobre todo la del anciano. Ya no controla con tanta dureza el tiempo que paso con Tony, incluso a veces, cuando lo llevo de vuelta, dice, si tienes tiempo, quédate a comer, aunque nunca me he quedado, eso ya es una señal de que estoy siendo aceptada. Me despedí de Phineas y llevé a Tony al parque de diversiones. Jugamos sin parar, luego lo llevé a comer lo que quería, y solo cuando quedó satisfecho volvimos a casa. Mamá se va a ir 1 o 2 meses y volverá antes del año nuevo. ¿Entonces mamá va a divertirse o a trabajar? Un niño tan pequeño, pero al hablar parecía decir cosas de adulto. Cada vez que lo escuchaba no podía evitar sonreír. Le pellizqué suavemente la nariz, mitad y mitad. Voy a un complejo donde cuecen cerámica. ¿Quieres que te haga un gatito y te lo traiga? Tony asintió. Después de asentir, volvió a preguntar, ¿qué es coser cerámica? Busqué un video y se lo puse. Sus ojos brillaban mientras lo miraba. ¿La próxima vez puedo ir contigo? Claro que sí. Le di unas palmaditas suaves y en poco tiempo se quedó dormido. No lloró ni armó alboroto. No fue caprichoso ni necesitó que le explicara demasiado. Ha sido educado muy bien. Aunque su madre no sea aceptada por la familia Bay, nadie le ha dicho jamás que menosprecie a su madre, que se distancie de ella o que la trate con desprecio. Tony tiene la vida de Tony. Papá y mamá tienen la vida de papá y mamá. El bisabuelo también tiene la suya. Es algo de lo más normal del mundo. Cómo comer, dormir o ir al baño. Porque habría que pensar en si se acepta o no, en si duele o no. Nunca pensé que un niño pudiera sostener mis emociones, pero él lo hizo, una cosa tras otra. Me hizo entender que no hay tantas cosas que merezcan desgarrar el corazón. Capítulo 7. Después de llevar a Tony de vuelta a la casa antigua, regresé una vez más a la villa. La organizadora ya estaba empacando. Yo solo me llevé los documentos importantes. Antes de irme, le di a la empleada un sobre con dinero. Ya hablé con la señora Wan. Cuando termine de ordenar, puede ir directamente allí. Gracias, señorita Clara. El chofer me llevó al aeropuerto. En el coche le avisé, cuando termine este viaje, ya no hace falta que vengas a reportarte conmigo. Tu salario sale de la cuenta de la empresa. Cualquier arreglo posterior, coordínalo con Nathan. Después de dejar todo resuelto, abordé el avión rumbo a South City. Al mismo tiempo, Nathan llevó a Misty al hospital. Misty estaba muy asustada y emocionalmente inestable. En cuanto Nathan se alejaba medio paso, ella gritaba fuera de control. Lloraba, con el rostro pálido. Tío, ¿otra vez vas a dejarme sola? En un instante, Nathan se quedó sin poder dar un paso más. Un amigo dijo, si de verdad te preocupa tanto, ¿por qué no la llevas contigo de vuelta al país? Nathan dio una calada profunda al cigarrillo. ¿Te acuerdas de Randy? ¿El hijo menor de la familia López? ¿No era el que te tenía un miedo terrible? Nathan negó con la cabeza. No me tenía miedo a mí. Y tampoco fui yo quien le atravesó la mano. Pero todo el mundo decía que Nathan era un loco, que con 19 años se atrevió a coger un cuchillo y clavarle la mano a alguien directamente contra la mesa, que si lo acorralaban, incluso se atrevería a matar. Pero ¿quién vio realmente lo que pasó aquella noche? No sabían que quien empuñó el cuchillo fue Clara. Fue ella quien irrumpió. Sujetó la mano de Randy contra la mesa y, sin dudar, bajó el cuchillo de un solo movimiento. Todo el proceso duró menos de 5 segundos, tan rápido que incluso el grito de Randy llegó con retraso. Clara es una persona despiadada. Por fuera parece suave y tranquila, como si no tuviera carácter, pero jamás deja pasar una ofensa. Nathan no dudaba ni un segundo, si ayer no hubiera regresado a tiempo. Aunque Clara quizá no habría llegado a matar a alguien, como mínimo habría hecho correr sangre.
Así que, ¿cómo iba a atreverse? ¿Cómo iba a atreverse a dejar que Misty regresara al país? ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Randy para que Clara le atravesara la mano? La pregunta casual del amigo dejó a Nathan paralizado. En la habitación en penumbra, todos se reían. A él lo tenían inmovilizado, con las extremidades sujetas, tirado en el suelo. Randy se desabrochó el cinturón, con el rostro lleno de arrogancia y malicia. ¿Tienes sed? Este joven amo te va a dar algo de beber. Nathan apretó con fuerza la colilla aún encendida en la palma de la mano. Incómodo, se tiró del cuello de la camisa y respiró hondo. El motivo no importa. No voy a apostar a Misty. Capítulo 8. Avancé despacio por el sendero y subí los escalones. Al poco rato vi a varios niños. Cada uno llevaba un palo en la mano. Algunos incluso tenían cuerdas atadas en ambos extremos y colgadas a la espalda. Le pregunté a Taylor qué estaban haciendo. Taylor ni siquiera levantó la cabeza. Patrullar el pueblo. ¿Ustedes no jugaban así cuando eran pequeños? Los niños también me vieron. Salieron corriendo hacia mí. ¿Y tú quién eres? Pecho erguido, barbilla en alto, con un aire imponente. Levanté una ceja, a punto de hablar. Pero el niño que estaba detrás tiró rápidamente del que había hablado. Es la jefa del pueblo. Me quedé sin palabras. No soy la jefa del pueblo. Y esto tampoco es un pueblo. Aunque se llame Aldea Flor de Durazno, en realidad es un complejo turístico con fines comerciales. Está dirigido a personas que quieren huir del ruido de la ciudad y volver, aunque sea por un tiempo, a una vida rural idealizada. Cuando Taylor me invitó por primera vez a invertir, no lo entendí en absoluto. ¿Esto da dinero? ¿Quién va a venir? Pero los hechos demostraron que venía mucha más gente de la que yo imaginaba. Había familias enteras, parejas, y también personas que venían solas. Podían elegir un patio independiente o compartir alojamiento con otros. Podían encerrarse en la habitación todo el día sin salir, o mantenerse ocupados como si estuvieran en un programa de trabajo forzado. Podían cocinar por su cuenta o comer en el comedor común. Podían bajar al campo a cultivar verduras, meterse al río a pescar, o subir a la montaña a recoger fruta y ver el amanecer. Podía ser refinado y elegante, o sencillo y terrenal, como en el relato del manantial de los melocotoneros. Solo que la aldea Flor de Durazno cobra entrada. Taylor construyó un pueblo. Le dio a un grupo de personas un lugar para escapar temporalmente de la realidad y soltarlo todo. Nada mal, muy buena idea. ¿Pero por qué me buscaste a mí? Porque tienes tiempo y tienes dinero. Yo, una ama de casa, me sobrevaloras. Ella sonrió con complicidad. Soy la administradora principal de la familia Bay. Sé perfectamente cuánto dinero ha entrado en tu cuenta todos estos años. Puede que para los Bay sea una gota en el océano, pero para ti es suficiente para vivir acomodada toda la vida. Sí, una vida acomodada. Entonces, ¿por qué iba a arriesgarme invirtiendo? Esa pregunta mía hizo que Taylor, siempre tan segura de sí misma, guardara silencio durante mucho tiempo. Al final dijo, una corazonada. Tengo la corazonada de que aceptarías. Y así, de forma totalmente absurda, terminé aceptando. Ella es la asistente especial de Phineas y lo ha seguido durante muchos años. Entre ella y yo, como mucho, había sido un simple saludo ocasional, pero aquel año, cuando fui descalza corriendo a la casa antigua, intentando suplicar que me devolvieran a Tony, fue ella quien me dio un par de zapatos, y me dijo, estás demasiado ociosa, tan ociosa que tu mundo es del tamaño de una palma. Ve a buscar algo que hacer. Capítulo 9. A las 6 de la mañana, con el cielo apenas clareando. Me até una coleta, me puse la ropa de trabajo y fui a la montaña trasera. Pero alguien había llegado antes que yo. En cuanto me vio, dio un salto enorme y me saludó agitando la mano, sonriente. Clara, ¿tan temprano? Sacó enseguida una pequeña bolsa de tierra. Sabía que venías. Quería que me ayudaras a verla. ¿Qué tal está esta tierra? Tomé un pequeño pellizco. La froté entre los dedos y luego la acerqué a la nariz para olerla. Es tierra roja de la ladera oeste, ¿verdad? Tiene mucho hierro. Al cocerse quedará con un tono ocre rojizo. Jessie asintió y lo apuntó. Luego revisé uno por uno los otros muestras que había recogido. Se notaba que había puesto empeño. Nada mal. ¿Hoy te enseño a preparar mezclas de barro? Sí. Jessie también era una huésped del pueblo y, además, aprendía cerámica con el maestro Chen. Había pagado una matrícula de 1888. Una vez el maestro Chen pidió permiso y yo le di una clase en su lugar. Cuando yo venía en mis ratos libres, ella siempre me seguía. Era una chica capaz de mantenerse tranquila y concentrada. Al entrar al taller, en el centro había dos grandes mesas de madera, sobre las que se disponían muestras de barro de distintos colores.
Tomé 5 tarros de cerámica del estante. Estas son tierras base que recogí antes en 5 puntos distintos del pueblo. Ya están secadas al sol, molidas y tamizadas. El carácter de una pieza de cerámica se decide desde el momento en que se mezclan las tierras. Mientras hablaba, saqué una balanza y unos cuencos pequeños y empecé a medir proporciones. Las teteras necesitan buena transpiración, así que hay que añadir más tierra arenosa. Los jarrones deben ser lisos y finos. Para eso usamos más arcilla. Mezclar, añadir agua, remover. El ritmo era lento, sin prisas, pero lograba que la mente se calmara en muy poco tiempo. Toda la mañana, Jessie y yo la pasamos en el taller, hasta que apareció Taylor y llamó a la puerta. «Es hora de comer. ¿Qué haces aquí?» Taylor bostezó. «Vine durante la noche». Preguntaba por qué viniste de repente. «No cuando llegaste». «Renuncié». «Tú». Me declaré a él y fingió no oírme. «Qué aburrido». «Lo dejo». «Phineas, ¿no te habías dado cuenta de que me gusta? Todo el mundo sabe que me gusta». Taylor hablaba sin parar, como si soltara habas de un saco. Una avalancha de información que me dejó aturdida. Por un momento no supe qué decir. Ella siguió hablando sola. Taylor y Phineas habían sido compañeros de universidad. Ya entonces ella estaba enamorada de él. La primera confesión fue en una fiesta de cumpleaños. Se acercó a su oído y dijo, «Me gustas». A tan corta distancia. Phineas giró la cabeza confundido y preguntó, «¿Qué has dicho? No te he oído». La segunda confesión fue el año de la graduación. Ella bajó con flores al edificio donde vivía Phineas. Lo llamó para que bajara y él respondió, «Ahora bajo». Pero Taylor esperó toda la noche y Phineas nunca bajó. Al día siguiente, él dijo con ligereza, «¿Anoche me buscabas para algo?» Me quedé dormido. En ese instante, Taylor lo entendió todo. Phineas sabía que ella lo quería, pero no quería romper ese silencio. Entonces, que así fuera. Compañeros, amigos, jefe y empleada. Pero las personas siempre son inconformes. Y así llegó la tercera vez. Ella ayudó a Phineas, borracho, a volver a casa, y dijo, «Me gustas». El Phineas que aún podía hablar con ella. En el instante en que Taylor terminó la frase, se quedó dormido. Taylor pensó, «Al diablo con todo, yo no sigo aquí». En realidad, hacía tiempo que ya no quería seguir. Phineas es un adicto al trabajo. Seguirle el ritmo, levantarse temprano y acostarse tarde. Me dejó el ciclo menstrual hecho un desastre. Ahora mis ahorros ya son suficientes para jubilarme. ¿No se supone que ganar dinero es para disfrutar la vida? ¿O es que tengo que trabajar hasta morir? Nos sentamos en el pabellón. El muñeco de té sobre la mesa recibió agua una y otra vez, y la rana del recipiente para lavar el té pasó toda la tarde escupiendo chorros de agua. Capítulo 10. Al atardecer, Nathan llamó por teléfono. «¿Dónde estás? ¿Por qué despediste a la empleada? ¿Por qué le dijiste al chofer que mañana no viniera?» «Clara, ¿qué demonios estás haciendo?» Yo estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el césped. Varios empleados preparaban la hoguera para la fiesta nocturna. A un lado había puestos. Algunos huéspedes sacaron las verduras que ellos mismos habían cultivado. Otros pusieron la comida que habían preparado en casa. También había artesanías de los niños. Entre ellas estaban las piezas de cerámica que hizo Jessie. Trueque, tú quieres, yo quiero, tú estás contento y yo también. Todo eran ideas de Taylor. Bastante interesantes. Pero en cuanto la voz de Nathan llegó por el teléfono, todo lo que tenía delante pareció a punto de hacerse pedazos. Solté un suspiro pesado. Me levanté y caminé hacia un lado. «¿Cómo has pensado lo del divorcio?» De golpe, Nathan guardó silencio. Medio minuto después, habló con la voz tensa. «¿Es por Misty? ¿De verdad crees que me gustaría ella? ¿Qué estaría con ella? Es solo una niña. Tú solo piensas que la estoy protegiendo a ella, pero ¿no se te ocurre que también te estoy protegiendo a ti? Clara, no quiero que hagas nada irracional». Escuché en silencio hasta que terminó. Luego dije una dirección, con calle y número exactos. Era el lugar donde vivía Misty en el extranjero. La voz de Nathan casi se quebró. «¿Qué quieres hacer?» «Clara, te lo advierto». «Nathan», lo interrumpí, «dejemos las actuaciones. No hace falta que me pongas a prueba. Lo del divorcio puedes pensarlo bien. Es algo por lo que vale la pena apostar». Nathan trajo a Misty de vuelta. Si en el extranjero tampoco era seguro, mejor tenerla a su lado. Regresaron al país una semana. No esperé el acuerdo de divorcio de Nathan. Lo que llegó fue la noticia de que había golpeado a Tony. En ese mismo momento empecé a hacer las maletas para irme. Taylor me agarró del brazo. «¿A dónde vas?» Yo no tenía expresión alguna. «A matar a alguien». Fue Phineas quien me lo contó. Dijo que Tony y Misty habían tenido un conflicto. No sabía qué había pasado exactamente,
solo que Tony le había dado un mordisco en el brazo a Misty, para que Tony soltara. Para proteger a Misty, Nathan empujó a Tony con violencia, lanzándolo lejos. No es grave, solo heridas superficiales. ¿Por qué me lo dices? Sé que Taylor está contigo. No te voy a ayudar. Él soltó una risa suave. Me parece bien. Al bajar del avión, fui directamente a la casa antigua. Era la segunda vez que cruzaba el umbral de ese lugar. El anciano frunció el ceño. Al verme, solo dijo, acaba de dormirse. Hablen más bajo. Asentí y entré en la habitación de Tony. El pequeño dormía profundamente, con un brazo fuera de la manta, abrazando un muñeco. Podía ver claramente el chichón ligeramente hinchado en su frente y el moretón en la ceja. Me agaché junto a la cama con cuidado. Le acaricié la mejilla y le di un beso en la frente. Luego dejé el gatito de cerámica junto a su almohada. Me levanté y me fui. No regresé a la villa. Fui directamente al apartamento cerca de la empresa de Nathan. Introduje la contraseña y entré. Nathan estaba en la cocina. Agarré el jarrón de la mesa del comedor, sin detenerme. En el instante en que Nathan se giró, sin la menor vacilación, se lo estrellé encima. Nathan soltó un grito desgarrador. Misty, con camisón, lanzó un chillido agudo. Tío, no te acerques. Fue el grito de Nathan. Ella, por supuesto, no iba a obedecer. Y yo avancé directamente hacia ella. Le agarré el cuello con una mano y, ante su mirada aterrorizada, la empujé hacia atrás una y otra vez, hasta que su cintura chocó contra el borde de la ventana y su cuerpo quedó suspendido en el aire. Tío, sálvame. Clara, no te muevas. Mi voz era muy suave. Miré hacia atrás. Nathan se cubría la frente. La sangre se escurría entre sus dedos. En un estado miserable. Su mirada estaba llena de odio, pero no se atrevía a dar ni un solo paso. Nathan, no me provoques. Por ahora no tengo ganas de morir contigo. Yo tengo a Tony. Él hace que vivir no me parezca algo tan aburrido. ¿Para qué provocarme? Y tú también. Miré a Misty con frialdad. Aléjate de mi hijo. No importa por qué ni con qué intención. Si vuelves a acercarte a mi hijo, te tiraré desde aquí. Capítulo 11. La relación entre Nathan y yo cayó a un punto de congelación absoluta. En realidad, ni siquiera hacía falta que yo hiciera nada. El anciano no iba a dejarlo pasar. Lo castigaron a arrodillarse, le pegaron. El anciano no lograba entenderlo. ¿Cómo puede ser tan incapaz de distinguir lo importante? Igual que tu madre. Esa frase, para Nathan, fue más humillante que hacerlo correr desnudo por la calle. Hay cosas y hay personas que, para él, no pueden siquiera ser mencionadas. Las evita hasta el punto de no querer volver a visitar la tumba de mi madre, aunque aquella mujer lo hubiera salvado y criado. Le pregunté a Tony qué había pasado exactamente ese día. Tony dijo, ella llevaba el amuleto de protección que mamá le regaló a papá. Le pedí que me lo devolviera y no quiso. Incluso dijo que, a partir de ahora, todas las cosas de mamá serían suyas. Mamá, ¿te vas a divorciar de papá? La fragilidad en los ojos de un niño siempre logra derribar, con facilidad, la defensa de una madre. Siempre había sido obediente, sensato y considerado, tanto que casi olvidé que apenas acababa de cumplir 6 años. Una sensación de asfixia me envolvió el corazón entero. Las sienes me latían con dolor, y un zumbido llenó mis oídos. Fueron solo unos segundos, pero sentí que estaba a punto de morir, hasta que Tony se metió en mis brazos y me abrazó. El tío mayor dijo que Clara siempre será mamá y que Nathan siempre será papá, pero que relación tengan mamá y papá es cosa suya. Aún así, estoy un poco triste. Solo un poquito. Mamá, quiero llorar un rato. Se apoyó en mi hombro, su carita suave pegada a mí. La enorme ola que casi me había ahogado se retiró de golpe. Exhalé profundamente. Está bien, lloramos un rato. Mamá se queda contigo. Al tercer día, Nathan me entregó el acuerdo de divorcio. Tenía mal aspecto. Llevaba una gasa en la cabeza y el rostro inexpresivo. Leí con atención las cláusulas del acuerdo. Lo que ofrecía no era poco, una cifra suficiente para dejarme satisfecha. No perdí tiempo y firmé sin rodeos. El resto del proceso fue rápido. El día que recogimos el acuerdo definitivo y salimos del registro civil, Nathan no dijo ni una palabra. Se puso las gafas de sol y se fue. Yo, en cambio, me quedé mirando su espalda durante un buen rato. Desde pequeña, nunca había profundizado en mis sentimientos hacia Nathan. ¿Era afecto familiar, amor o amistad? En realidad, no importaba. ¿Sabes lo que es una relación simbiótica? Nuestras vidas y destinos se entrelazaron. Se alimentaron mutuamente, creciendo juntos. Cuando uno de los dos intenta separarse, ya sea para sí mismo o para el otro, el dolor es como arrancar tendones y huesos, y en el peor de los casos, quizá ambos terminen muriendo. Capítulo 12.
Después de resolverlo todo, regresé a Ciudad del Sur. Le prometí a Tony que, cuando tuviera unas vacaciones largas, lo llevaría conmigo, pero no esperaba que, un fin de semana, Phineas apareciera de repente con Tony. Mamá, vine a jugar contigo. Le acaricié la cabeza y asentí levemente hacia Phineas. ¿Y ella? Ella, no necesitaba explicación. Taylor estaba jugando a las cartas. Un hombre de pelo rapado había abierto una pequeña taberna en nuestro pueblo. Taylor, que amaba el alcohol como si fuera su vida, estaba siendo muy bien criado por él. Todos los días podía probar bebidas nuevas. De vez en cuando incluso quedaban para jugar al mahjong. El hombre hablaba sin mucho tacto, pero sabía dar cartas muy bien. Taylor ganó a lo grande. Ya se había arremangado y estaba a punto de subirse a la mesa. Simplemente era doloroso de ver. No sabía qué sentiría Phineas al verlo. Le señalé la dirección y me llevé a Tony a recoger naranjas. En el naranjal había varios niños. Tony enseguida se puso a jugar con ellos. Estaba empapado en sudor, con la carita sonrojada, la sonrisa abierta, y esos ojos brillaban de una forma sorprendente. Grabé un video y se lo envié al viejo señor. Un minuto después recibí una transferencia de 200,000. Levanté una ceja y la acepté. Gracias, señor presidente del consejo. Por la noche, Tony durmió conmigo, en un entorno nuevo. Todavía se sentía un poco asustado, ya metido bajo las mantas. De repente dijo, papá siempre se equivoca de persona. Parece que se le olvida que mamá no está en casa. Cuando no encuentra la ropa llama a mamá. Cuando no encuentra mi cuaderno de dibujos también llama a mamá. Pero cada vez que termina de gritar el nombre de mamá, pone cara fea. Se enfada mucho. Mamá, ¿papá te extraña? Acaricié suavemente a Tony. No, solo que no se ha acostumbrado. No se ha acostumbrado a que, de repente, en su vida falte yo, y está enfadado consigo mismo por no haberse acostumbrado a una vida sin mí. Antes, Nathan no entendía por qué muchas personas solo podían compartir las dificultades, pero no la prosperidad. Sin embargo, cuando su carrera fue creciendo, cuando tuvo cada vez más y quiso aún más, de repente lo comprendió. Todo lo anterior era una carga, un pasado imposible de recordar sin dolor, un origen lleno de cicatrices. Eran puntos por los que podía ser atacado. El hijo de un asesino, una madre que engañó a su marido, y él, además, estaba con la hija del amante. Las miradas extrañas de los demás siempre lo hacían sentirse incómodo, como si tuviera espinas en la espalda, especialmente la gratitud. Un gran favor es también un gran rencor. Cuando la deuda de gratitud era tan grande que no podía devolverla, empezaba a odiar la existencia de la otra parte, el sufrimiento. ¿Debería ser recordado o debería ser olvidado? Nathan no lo sabía. Solo quería preguntar, ¿no podía seguir adelante? No podía deshacerse de todas esas manchas y permitir que Misty, limpia e intacta, tuviera más. ¿Por qué tenían que recordarle una y otra vez lo humilde que había sido en el pasado? Capítulo 13. Nathan iba a entrar en una alianza matrimonial. Últimamente había estado en contacto constante con la hija mayor de la familia Chan. La empresa de Nathan Bai operaba de manera independiente, al margen de la familia Bai. Él admitía que, en efecto, había aprovechado las redes y recursos de la familia Bai, pero no era un subordinado ni un apéndice de ellos. La familia Bai era enorme y complicada. Entre esa gente, muy pocos tenían a Nathan en alta estima, incluido Phineas. No era exactamente que lo despreciara. Simplemente Nathan ni siquiera entraba en su campo de visión. Ese tipo de indiferencia resultaba aún más desagradable que el desprecio abierto. Nathan quería dar un paso más adelante, y para eso necesitaba apoyo. La familia Chan era una opción excelente. Aquel día llevé a Tony de regreso. Al pasar por un centro comercial, entré con él para comprarle Lego. Cuando pasamos por el segundo piso, Tony levantó la mano de repente. «Es papá». Yo también lo vi. Estaba acompañando a la hija de la familia Chan a probarse ropa. Phineas me lo había comentado con antelación, así que no me sorprendió la escena. Lo que no esperaba era que Misty apareciera de repente y volcara todo el té con leche que llevaba en la mano sobre la hija de la familia Chan, con una expresión completamente inocente. Dijo, «Tío, no fue a propósito. La tía Chan no se enfadará conmigo, ¿verdad?» La hija de la familia Chan tenía una educación impecable. Mantenía una sonrisa constante en el rostro. Con toda calma, se limpiaba las manchas de las manos. Por supuesto que no. Misty alzó las cejas, a punto de seguir hablando. «Paf». Una bofetada sonora, sin la menor vacilación. La hija de la familia Chan levantó la mano y abofeteó a Misty. Llevaba un anillo cubierto de diamantes. Con un solo golpe, la cara de Misty empezó a sangrar. Entró en pánico y lanzó un grito agudo.
Todo ocurrió demasiado rápido. Natán solo alcanzó a sujetar a Misty. La hija de la familia Chan se quitó el anillo con gesto de asco y lo arrojó al suelo. Controla a tu gente. Yo no soy tan sumisa y cobarde como tu exesposa. En un instante, el rostro de Natán se volvió terriblemente sombrío. No quería que Tony viera nada de eso. Ya le había cubierto los ojos y lo había sacado en brazos. Natán barrió el lugar con la mirada y se quedó rígido. Giró la cabeza de forma precipitada para mirar. Misty se aferraba a Natán, llorando desconsolada, pero antes de que pudiera decir nada, Natán ya la había soltado y había salido tras nosotros. Capítulo 14. Cuando Natán me alcanzó, estaba jadeando. ¿Has vuelto? Sí. Tomó a Tony de mis brazos. ¿Vas a la casa ancestral? ¿Podrías llevarme? Fruncí el ceño y lo miré. Él, en cambio, evitó mi mirada. La vista de Tony iba de Natán a mí, completamente confundido. Al final no dije nada y lo dejé subir al coche. Natán se sentó atrás con Tony. Durante el trayecto charló con él, preguntándole muchas cosas sobre la vida en el pueblo. Tony hablaba con entusiasmo, gesticulando y describiéndolo todo con lujo de detalles. Natán, sin embargo, estaba distraído. De vez en cuando me miraba de reojo. Yo no dije una palabra y me concentré en conducir. Dejé a Tony en la casa ancestral, con la mochilita a la espalda y el regalo para su bisabuelo en la mano. Nos despidió agitando la mano. En cuanto su figura desapareció de la vista, me di la vuelta para irme. Natán me agarró del brazo. ¿Te apetece tomar algo? Lo miré sin expresión alguna, con una frialdad absoluta, como si fuera un desconocido. Apretó la mano sin darse cuenta y luego fue soltando la fuerza poco a poco. Me zafé y subí al coche, pero justo cuando el coche arrancó, abrió la puerta del copiloto y se sentó. Aquí no se pueden tomar taxis. Llévame un tramo. Con esa actitud descarada de quien no tiene vergüenza alguna, jugándome sucio, terriblemente aburrido. Así que arranqué. Pisé el acelerador a fondo y giré el volante con violencia, apuntando directamente al gran árbol que había delante. Clara. Chi-2. El grito tenso y desgarrado de Natán sonó al mismo tiempo que el chirrido estridente de los frenos. El morro del coche quedó a solo un brazo de distancia del tronco. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Estás loca? Respiraba con dificultad, sin rastro de la apatía de antes. Yo estaba muy tranquila, tan tranquila como para mirarlo mientras estaba a punto de perder el control. Ya te dije que, por ahora, no quiero morir contigo. No me provoques, no me provoques, no me provoques. Capítulo 15. Natán había cambiado. Lo noté muy pronto. Empezó a mentir, a embellecer nuestra relación, a embellecer nuestro pasado. Ya no quería que yo diera la cara en público, y cada vez me llevaba menos a actos sociales. Ese año dije que quería volver para limpiar la tumba de mi madre. Sin levantar la cabeza, respondió, últimamente estoy ocupado. Ve tú sola, haré que el chofer te lleve. Ese mismo día, había bebido, y dejó que la mujer que le servía el alcohol se pusiera de puntillas y le diera un beso. Asqueroso. Lo observé con frialdad. Solo sentía que Natán era asqueroso. ¿Cómo se atrevía? Así que esa noche, el aromatizador que no había apagado prendió las cortinas y el fuego se propagó rápidamente. Natán estaba inconsciente, borracho, tendido en la cama. Yo me senté a su lado y lo miré sin expresión alguna. Pensé, muramos juntos. ¿Para qué había luchado tanto hasta ahora? Esta vida no tenía ningún sentido. Hasta que, de repente, sonó en mi teléfono la alarma que me recordaba tomar la medicación. Soy un bebé, el bebé se llama Tony. Soy un bebé, el bebé se llama Tony. Era lo que dijo muy serio el primer día que fue al jardín de infancia, con su mochilita a la espalda. Al presentarse, soy un bebé, el bebé se llama Tony. Con la mochila puesta, le gritó al viejo señor. Quiero ir a buscar a mi mamá. Estoy contigo todos los días y no acompaño a mi mamá. ¿Mi mamá va a echarme de menos? Dijo que quería que lo acompañara al acuario, que quería que los delfines también me dieran besos. Me preparó un regalo de cumpleaños, pero era un secreto. No me lo diría. Era una piedra muy bonita. Ya había crecido. No quería dormir más en la cama infantil del cuarto. Era demasiado infantil. Quería dormir en una cama de adultos. Cuando tuviera vacaciones vendría a verme y me pidió que no lo extrañara demasiado. Si algún día no pudiera verme, ¿qué haría? Yo nunca había tenido miedo. No le tenía miedo al dolor, ni al sufrimiento, ni a la muerte, pero cuando tuve un hijo, de repente tuve miedo. Miedo a enfermar, miedo a sufrir un accidente, miedo a morir. No quería separarme. Una personita tan pequeña. Y aún así de él se extendían hilos invisibles que me tiraban hacia atrás. De pronto, me levanté de un salto.
arrastrando y tirando de Nathan. Lo saqué del incendio. Me desplomé en el suelo, jadeando. En ese instante, mirando a Nathan a mi lado, de repente quise perdonarlo. Capítulo 16. Acompañé a Tony durante 2 días, y de pronto a Taylor se le ocurrió la idea de llevarme al Tíbet. Con nosotros iba también el dueño de la taberna, el jefe Wu. Al verme, asintió ligeramente con la cabeza. El jefe Wu está aún más guapo. ¿Cuándo no ha sido guapo el jefe Wu? Taylor hizo un gesto con la mano para que subiera rápido al coche. No le dio ninguna oportunidad de hablar. El jefe Wu, en cambio, estaba tranquilo como siempre. Incluso alzó un poco las cejas. Este viaje duró más de 20 días. El estado de ánimo de Taylor subía y bajaba como una montaña rusa. Un segundo se reía a carcajadas. Al siguiente, envuelto en una gran chalina, sentado con las piernas cruzadas sobre el techo del coche, mirando la inmensidad a lo lejos y rompiendo a llorar. En realidad, no era que estuviera tan triste, era que el mundo era demasiado grande y el ser humano demasiado pequeño. El amor y el odio, la alegría y la pena parecían no valer nada. Parecía que todo podía soltarse, pero cuando bajas la mirada y vuelves a lo inmediato, sigues atrapado en un rincón, viviendo en constante inquietud. Nathan me buscaba como un loco. Fue al pueblo Taoba, incluso regresó a aquella ciudad a la que llevaba años sin querer volver. Al final, llegó a suplicar frente a Phineas. No está en muy buen estado. Hace un par de días tuvo alucinaciones. Insistía en que te había visto y casi lo atropella un coche. Escuché en silencio y respondí con un simple, ajá, lo sé. Phineas también guardó silencio. Pasado un rato, preguntó, ¿ella está bien? Hermano mayor, dije con calma. Si esto es un intercambio de información, no hace falta que me lo cuentes. Phineas se quedó sin palabras. Olvídalo. Solo preguntaba por preguntar. Ella no tiene muchos amigos. Que tú la protejas está bien. El día 25 regresamos al pueblo Taoba. No me quedé. Me di una ducha. Me cambié de ropa y partí de inmediato para ir a ver a Tony. Cuando bajé del avión, ya era de noche. Taylor llamó por teléfono. Nathan vino hace un rato. Al enterarse de que no estabas, se fue otra vez. No está bien. Está muy sombrío. Ten cuidado. Capítulo 17. De verdad no esperaba que llegara a secuestrarme y llevarme de vuelta. La primera noche no apareció. El segundo día, pasé todo el día jugando con Tony. Al atardecer lo acompañé de regreso. Justo cuando me di la vuelta para irme, él apareció de repente y me tapó la boca y la nariz. Cuando volví a despertar, estaba en la villa. En cuanto moví la mano, se oyó un fuerte clank metálico. Me había esposado a la cama, inmovilizando manos y pies, y él estaba a mi lado, abrazándome, profundamente dormido. Le pregunté, ¿qué es lo que quieres hacer? Se sentó frente a mí. Llevo muchos días sin dormir bien. Si no estás, no puedo dormir. ¿Así que decides encerrarme? Solo quiero que estés conmigo. Había cambiado. Había vuelto de Nathan a David. Quería mirarme, quería verme, quería vigilarme sin separarse ni un solo paso. Antes se llamaba David, pero cuando yo atravesé la mano de Randy con un cuchillo y su familia quiso matarme, él fue a suplicarle al viejo señor. Mientras pudiera salvarme, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Y si te pido que cambies de nombre? Está bien. A partir de ahora me llamaré Nathan. Mucha gente no lo entiende, es solo un nombre. ¿Qué importancia puede tener? No lo comprenden. Cuando una persona no encaja con nada nuevo, solo puede aferrarse a lo poco que le queda para seguir adelante, incluido su nombre, incluida yo. Más tarde, ni siquiera le quedó el nombre, solo me quedé yo. Yo era un vínculo que conectaba su pasado con su futuro, hasta que se convirtió por completo en Nathan, y entonces ya no me necesitó. Pero ahora había vuelto a ser David, como un pez a punto de morir de sed, aferrándose al último puñado de agua. Durante los 2 días que me tuvo encerrada, su estado mejoró visiblemente. Salía a la hora correcta, regresaba temprano y tenía palabras interminables que decir cada día. Me dijo que había cancelado el matrimonio con la familia Chan. No me contó el motivo, pero antes de que me encerrara, yo ya había oído algo al respecto. La familia Chan exigió que Nathan Bai fusionara su empresa con el grupo Bai. En el fondo, no respetaban a Nathan. A quien querían escalar era a la familia Bai. Eso era prácticamente tocar la fibra más sensible de Nathan. Rechazó la propuesta sin rodeos. La familia Chan lo despreció abiertamente y lo calificó de ni demasiado alto ni demasiado bajo, alguien que no llegaba a nada. Pero ellos no sabían que la familia Bai podía mantener a Nathan Bai, pero jamás le daría poder real. Eso era algo que el orgulloso Nathan no podía aceptar. Todos estos años, mantener la empresa no había sido fácil para él.
especialmente después del divorcio conmigo, cuando tuvo que sacar una suma enorme de dinero. Para él fue un golpe que afectó seriamente a sus cimientos. Ahora, en teoría, debería estar muy ocupado, pero aún así perdía el tiempo buscándome y encerrándome. Dijo que había vuelto a enviar a Misty al extranjero. Ella solo es una responsabilidad. Nunca pensé realmente en estar con ella. Tenía miedo de que la lastimaras. Clara, deberías entender que no hice esto solo por ella. Seguía mintiendo. Conozco demasiado bien a Nathan. Tal vez no estuviera necesariamente muy enamorado de Misty, pero sí había pensado de verdad en estar con ella. Un hombre exitoso, dije, probablemente siempre necesita estar acompañado de una mujer joven, hermosa y con un pasado limpio. Estas fueron palabras que Nathan dijo literalmente, aunque estaba evaluando a otra persona. ¿Acaso no era también su propia forma de pensar? Solo que nuestra simbiosis había sido demasiado estrecha, tan estrecha que ni siquiera él mismo había previsto que el resultado de separarnos sería algo tan difícil de aceptar. Todos los días me cocinaba, me abrazaba para dormir. Yo no me resistí. Cuando estoy en desventaja, ¿para qué provocarlo? No podía encerrarme para siempre. Este era el 5.º día. Por primera vez, regresó tan tarde. La atmósfera sombría que lo rodeaba volvió a elevarse. Se sentó frente a mí, mirándome con una expresión pesada y oscura. Pasó mucho tiempo. De pronto, habló. Sé que ese incendio lo provocaste tú. ¿Por qué te arrepentiste? En realidad, morir en ese fuego tampoco habría estado mal. Mi expresión no cambió, pero la mano que descansaba sobre mis rodillas se tensó ligeramente. Nathan, siempre he querido preguntarte algo. ¿Por qué ya no quieres ir a ver a mi madre? ¿La odias? La pregunta dejó a Nathan completamente paralizado. Sus pupilas se contrajeron de golpe. Clara, ¿alguna vez te has planteado una cosa? Tu padre ya había llegado arrastrándose hasta la puerta de tu casa. Incluso dejó huellas de sangre en ella. ¿De verdad tu madre no oyó nada? Si tu padre no hubiera muerto, mi padre no habría sido condenado a muerte. Si mi padre no hubiera muerto, ni tú, ni yo, ni nosotros, seríamos como somos ahora. Miré a Nathan, mientras decía esas palabras. Su rostro se retorcía hasta volverse feroz. Todo su cuerpo estaba tenso, y cada palabra parecía consumir hasta la última gota de su fuerza. Yo, en cambio, solté una risa absurda. ¿Dónde estabas tú? Nathan levantó la cabeza, desconcertado. ¿Qué? Me acerqué a él. Aquella noche, tu padre tuvo el accidente. Tu madre estaba engañando a mi padre, y mi madre y yo dormíamos en casa. Nathan, no. David, ¿dónde estabas tú? Por un instante, incluso el aire pareció detenerse. Nathan contuvo la respiración. Unos segundos después, la soltó de golpe. Se levantó bruscamente, tirando la silla que tenía detrás. Cayó con un estruendo. Tenía los ojos desorbitados y los puños apretados. No, Van. En ese momento, la puerta fue derribada desde fuera. Phineas irrumpió con varias personas. Lo empujaron contra el suelo y lo inmovilizaron. No, negó con fuerza, sacudiendo la cabeza. Nadie sabía exactamente qué era lo que estaba negando. Taylor corrió hacia mí y me sostuvo. ¿Estás bien? Me relajé de golpe. No me quedaba nada de fuerza. Me apoyé en ella y negué con la cabeza. Al mismo tiempo, bajé la mirada hacia el Nathan enloquecido. Lo recordaste, ¿verdad? Estabas en mi casa. Tu madre dijo que tenía algo que hacer y que te quedaras a dormir una noche en nuestra casa. Te levantaste a medianoche para ir al baño y tardaste mucho en volver. Yo me levanté a buscarte y estabas de pie en la sala, completamente inmóvil. Te pregunté, ¿qué pasa? ¿Recuerdas qué dijiste? Dijiste que no pasaba nada, que era un gato rascando la puerta. Nathan, mi madre tenía insomnio y llevaba años tomando medicación. ¿Lo olvidaste? Capítulo 18. No llevé a Nathan ante la justicia por su detención ilegal. Solo le pedí al viejo señor que lo enviara a recibir tratamiento médico. Su estado de histeria y locura, hasta el punto de autolesionarse, fue visto por todos. Pensé que, para Tony, sería más fácil aceptar a un padre enfermo que a un padre en la cárcel. El estado de Nathan era muy malo. Parecía haberse encerrado en su propio mundo. No hablaba. No mostraba tristeza ni alegría. Como una figura de madera. Phineas me preguntó si quería ir a verlo. Negué con la cabeza y rechacé la idea. Nathan estaba enfermo. Eso lo supe desde hacía mucho tiempo. Tras una fiebre altísima, casi olvidó por completo lo ocurrido aquella noche. Entonces, ¿de verdad oyó los golpes en la puerta?, preguntó alguien. Miré a lo lejos y negué suavemente con la cabeza. Tal vez solo él mismo lo sepa. Taylor suspiró. Esto me deja sin saber qué decir. ¿Es que quien es digno de lástima siempre tiene algo detestable? ¿O que quien es detestable siempre tiene algo digno de lástima?
Yo tampoco lo sabía. Chocamos las copas y bebí el vino de un solo trago. A Taylor le entró el sueño. Se arrebujó en la manta y cerró los ojos. Yo seguí sentada con las piernas cruzadas, esperando el amanecer, hasta que su respiración se volvió profunda y cayó en un sueño pesado. Alcé la mirada. En mis ojos no había ni una sola emoción. Aquella noche de caos lo cambió todo. El pequeño David vio cómo perseguían y golpeaban a su madre, cómo la policía se llevaba a su padre y cómo el suelo quedaba cubierto de sangre. Solo alcanzó a soltar un grito antes de desmayarse. Al despertar, su mirada estaba vacía. Ni siquiera sabía hablar. Todos decían que se había vuelto tonto. Solo un tonto se perdería en plena nevada, incapaz de encontrar el camino a casa, y acabaría desmayado afuera. Una fiebre altísima casi lo mata. Cuando despertó, ya no estaba tonto, pero lo había olvidado todo. Olvidó que aquella noche quien se levantó para ir al baño fui yo, que quien oyó los ruidos fui yo, mi padre, Oscar. Era un hombre hipócrita hasta el extremo. Fuera de casa era culto, refinado y moralista, pero cada vez que sufría una humillación afuera, al volver a casa golpeaba a alguien. Golpeaba a mi madre y me golpeaba a mí. Elegía siempre los lugares que los demás no podían ver. Golpeaba donde más dolía. Nadie creía que un maestro pudiera pegarle a su familia. Un maestro que se casara con una campesina del pueblo ya era una gracia concedida. ¿De qué más podía quejarse? Ese año yo tenía 6 años. Solo deseaba que el tiempo que mi padre pasara en casa fuera cada vez menos. Él yacía afuera, cubierto de sangre. La sangre se filtraba por debajo de la puerta y entraba en la casa. Yo lo miré, aturdida. Me di la vuelta en silencio. Cerré la puerta del dormitorio. El pequeño David se frotó los ojos. Clara, ¿a dónde fuiste? Al baño. Tardaste mucho. Sí, en la noche silenciosa. Se dio la vuelta y se quedó dormido. Yo me metí bajo las mantas y pronto también me quedé dormida. En mis sueños había un mar oscuro y pesado. Yo estaba en una pequeña barca, balanceándome sin rumbo, rodeada de manchas de sangre. No, eso no era sangre. Era agua. No, no era agua. Era agua mezclada con sangre. Mi madre sostenía una fregona, con la cabeza gacha, pasando el trapo una y otra vez. Cada vez con más fuerza, le pregunté, «Mamá, ¿qué pasa?» Ella levantó la cabeza, sin expresión alguna. «Tu padre ha muerto»,